El trauma y cómo desarrollar comportamientos resilientes. Este tema es parte del programa Adversidad y Resiliencia Emocional. ¿Qué es el trauma? Un trauma es un evento impactante que alguien experimenta y que activa niveles de estrés que pueden dañar la salud física o mental. Los traumas pueden estar ahí como una sombra en nuestra vida. Y cada vez que recordamos esa experiencia del pasado, vienen a nuestra mente y a nuestro cuerpo una serie de estrés, malestar, inconformidad, desesperación, que nos daña. Nos daña física, mental y socialmente. Entre los ejemplos de un trauma podría ser el abuso físico o sexual, la negligencia emocional o física, la exposición a la violencia, incluida la violencia doméstica, vivir en un ambiente expuesto al alcohol y las drogas, la exposición a enfermedades mentales y suicidio, tener un miembro de la familia en prisión, un trauma médico, un duelo traumático, la pobreza intergeneracional, divorcio, la separación de los padres, la intimidación, el racismo, la discriminación basada en diversos factores. Podemos también hablar de eventos traumáticos masivos que incluyen, por ejemplo, pasar, como en mi caso, la experiencia de una guerra civil, donde sucedieron ataques, tiroteos masivos, gente huyendo, disturbios, tortura, combate, desplazamientos del hogar, así como también podemos hablar de experiencias relacionadas con el clima severo, como estar expuesto a un huracán, un tsunami, un incendio forestal, etc. El trauma histórico tiene que ver también con una herida emocional y psicológica acumulada durante la vida y a lo largo de generaciones, a partir de experiencias traumáticas grupales masivas, como el ejemplo del genocidio nazi, etc. El trauma complejo es un trauma que ocurre repetidamente y durante largos periodos de tiempo y que por lo general involucra a una persona de autoridad o a un cuidador. Tanto la traición de una persona en la que se confiaba como la experiencia del trauma en sí misma son dañinas. Un solo evento puede impactarnos durante toda nuestra vida y limitar el enfrentar situaciones que aparecen en el futuro. A veces, un solo evento o una serie de eventos ocurren antes de que alguien llegue a tomar conciencia de que el bienestar de la persona y su capacidad para enfrentar situaciones fueron afectadas negativamente. Tal es el caso de niños abusados que no están conscientes de lo que están experimentando y hasta que llegan a una edad mayor. ¿Cuál es el impacto de un trauma? Interfiere en nuestra calidad de vida, en nuestra capacidad de funcionar,
en nuestras relaciones con los demás. El estrés traumático se refiere a reacciones que persisten y afectan la vida diaria de una persona después de haber experimentado ese evento. Y aún el evento ha terminado. Estas reacciones pueden incluir malestar emocional, intenso y continuo, síntomas depresivos o ansiedad, cambios conductuales, dificultad para autorregular su comportamiento, dificultades para relacionarse con los demás, para formar vínculos afectivos, pérdida de habilidades que se habían adquirido, dificultades académicas o laborales, problemas de atención, concentración, pesadillas, dificultad para dormir, comer y síntomas físicos como dolores y molestias. Esto puede llevar a que las personas, para mitigar lo que sienten, consuman alcohol u otras drogas, adoptando con ello conductas de riesgo. Incluso hay personas que pueden participar en actividades sexuales no saludables como una forma de querer salir o autocastigarse frente a aquello que han experimentado. Uno de los estudios más importantes sobre este tema del trauma y especialmente sobre el impacto a largo plazo del trauma fue realizado en el año de 1995 por los CDC de Estados Unidos y que incluyó a más de 17,000 participantes con edades comprendidas entre los 19 y los 90 años. Los investigadores reunieron historias médicas e información sobre las experiencias a las que habían estado expuestas estas personas. Los investigadores desarrollaron 10 factores en un cuestionario y las personas identificaron cuáles de esas 10 experiencias ellos habían sido expuestos. El resultado del estudio mostró que la tasa de exposición a lo que llamamos ACEs fue alta. Casi el 64% de los participantes experimentaron al menos uno de los 10 factores. Y de ellos, el 69% reportó 2 o más. El estudio encontró que los adultos que tenían al menos 4 ACEs eran mucho más propensos a tener una variedad de problemas psicológicos y médicos. Este estudio mostró que la exposición repetida a eventos traumáticos durante la niñez puede afectar el cerebro, el sistema nervioso central y aumentar los comportamientos de riesgo de la salud, como por ejemplo, fumar, trastornos alimenticios, uso de sustancias y actividades de alto riesgo. Vivir en un estado constante de lucha o huida, con un estrés, con un distrés que está constantemente activando el cortisol y la adrenalina, incluso cuando no hay amenaza real, esto es perjudicial para la salud. Los adultos sobrevivientes de eventos traumáticos también pueden tener dificultades para establecer relaciones satisfactorias. En un protocolo de mejora del tratamiento aparecen los siguientes datos sobre el trauma. En este estudio del año 2014. El 64% de los intentos de suicidio de adultos es atribuible a experiencias adversas en la niñez. El 80% de las personas en hospitales psiquiátricos ha sufrido abuso físico o sexual. El 66% de las personas en tratamiento por uso de sustancias reporta abuso o negligencia infantil. El 90% de las mujeres con alcoholismo ha sido abusada sexualmente o sufrió violencia severa por parte de sus padres. ¿Cuáles son los signos y síntomas de aquellos que han experimentado un trauma? A nivel de pensamientos,
Experimenta un sentido alterado de la realidad. Tiene recuerdos recurrentes o intrusivos del evento. Sueños recurrentes o angustiosos. No es capaz de recordar aspectos importantes del evento traumático. En la parte afectiva muestra disociación, es decir, sentir como si el evento traumático estuviera ocurriendo nuevamente, cuando no lo es. Dificultad para sentir emociones positivas, angustia psicológica intensa o prolongada, o reacciones fisiológicas intensas a señales internas o externas que de alguna forma se parecen un poco al evento traumático. A nivel comportamental, trata de evitar recuerdos, pensamientos, sentimientos, angustias conectadas con el evento. Evita personas, lugares o cosas asociadas con el trauma. Sufre irritabilidad o arrebatos de ira. Experimenta hipervigilancia, ritmo cardíaco y presión arterial elevados. A nivel de apariencia externa, conmoción o desorientación. Se sorprende con facilidad. Le cuesta conciliar el sueño. Puede tener lesiones físicas que puedan sugerir, por ejemplo, que ha sido víctima de violencia. Ahora, los síntomas del estrés postraumático se clasifican en 4 categorías. 1, revivir el evento, que está conectado con sueños recurrentes, flashback, recuerdos intrusivos, desasosiego en situaciones que traen conexión con el trauma original. 2, evitar situaciones que sean recordatorias del evento. Asociaciones visuales, olores, sonidos, ambiente físico similar al evento traumático. 3, cambios negativos en las creencias y sentimientos. Sensación de aletargamiento, aislamiento de quienes lo rodean, reducción de interés por los demás y por el mundo exterior. 4, hiperalerta, vigilancia constante, irritabilidad, nerviosismo, desconfianza, sorprenderse fácilmente, arrebatos de ira, insomnio. Alrededor del 7 al 8% de la población de Estados Unidos experimentará un trastorno traumático en algún momento de su vida. Alrededor del 3.5% de la población está diagnosticada con estrés postraumático. Ahora, ¿qué causa un trauma? Ocurre cuando la persona responde a una experiencia de manera que daña su salud y bienestar general. Entre las personas con factores de riesgo, hay algunas que pueden volver a su nivel habitual de funcionamiento sin los efectos duraderos de un evento traumático. Algunos traumas pueden afectar la salud y bienestar en general, otros no. De alguna forma podemos decir que la fuerza del carácter es un factor clave que puede mitigar o puede posibilitar que los factores de riesgo tomen el control de la situación. En el tema del carácter, por ejemplo, personas con un carácter nervioso, sentimental, incluso personas coléricas, pueden fácilmente absorber ese caudal emocional y bloquearse. Ahora, apoyar a una persona inmediatamente después de un evento traumático y darle apoyo continuo puede prevenir los síntomas que causan esa angustia aguda, problemas físicos, mentales y emocionales de por vida. El escuchar sin juzgar o culpar puede propiciar una conversación que sea capaz de replantearnos la manera en que vemos lo que vemos. Ahora entonces, quiero comentarte que para el Consejo Nacional de
Bienestar Mental, en su manual Primeros Auxilios de Salud Mental de Estados Unidos, ellos han desarrollado un método basado en 5 pasos, llamado redes en español, que comienza con evaluar el riesgo que tiene la persona de hacer algo contra sí mismo. Pensamientos suicidas, intento de dañarse. Obviamente, si yo me doy cuenta de que una persona está en esa situación, primero la voy a acompañar, no la voy a dejar sola. Y segundo, en Estados Unidos voy a marcar el 911 para obtener un apoyo inmediato. Si la persona no muestra señales de querer hacerse daño, es importante escuchar. Escuchar especialmente sin juzgar. Quiero decirte que la comunicación, la conversación, el poder de la palabra es un factor tan importante en el proceso de ayudar a otro que puede hacer la diferencia. Siendo un psicólogo clínico que por más de 40 años ha trabajado con diversos tipos de situaciones como estas, he tenido la oportunidad de estar en contacto con estas crisis y a la vez descubrir aspectos importantes en el manejo de estas crisis, como lo son, por ejemplo, el escuchar sin juzgar, como, por ejemplo, el estimular a la persona lo que se llama reframing o cambiar el enfoque de lo que le está pasando. Ayudarle a la persona a modificar la forma en que ve lo que ve. He descubierto 12 pilares importantes conectados con la palabra para poder ser de ayuda a una persona que está pasando por una crisis, por un trauma. Y quiero compartírtelos en este momento para que los consideres, especialmente si tú te estás enfocando o esforzando por ser un facilitador en estos procesos de intervención temprana. Primer pilar, quien pregunta, dirige. Qué importante es saber hacer preguntas, de esa manera dirigir la conversación. Quien escucha, entiende para luego ser entendido. 3, quien observa, puede anticipar y ver lo que no está a la vista para poder hacer lo que no se ha intentado. 4, quien fundamenta con hechos, convence. 5, quien pide, recibe. 6, quien modula, mantiene la atención e interés. 7, quien negocia efectivamente obtiene lo que busca. Quien mantiene en la conversación el fin en mente, termina llegando al resultado que busca. 9, quien valora las diferencias, crea amistad y relaciones duraderas. 10, quien sonríe, saluda y hace gestos amables, con ello crea respeto y elimina muros. 11, quien conversa asertivamente sabe pedir, prometer, ofertar, cumplir y producir satisfacción todas las veces. Y finalmente, 12, quien cumple y produce satisfacción seguirá en la mesa de la oportunidad. El poder entrar o abrir una conversación de posibilidades con una persona que está pasando por una experiencia traumática abre una ventana de esperanza. Las personas que son capaces de encontrar esperanza ante sus crisis, ante sus desafíos, pueden ir aprendiendo del positivismo, del optimismo, del perdón, y de esa manera entrar en el mundo de las emociones positivas
de las emociones sanadoras en este tipo de procesos. Ahora, ¿cómo puedo ayudarle a una persona a que encuentre la ayuda profesional necesaria cuando he superado mis límites? Para los traumas, la información profesional es útil. Hay muchos tratamientos y terapias disponibles para ayudar a alguien a recuperarse de un trauma. Algunos tratamientos comprobados incluyen la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. Se basa en lo que una persona piensa y cómo se siente y se comporta. El trauma puede afectar todo esto y puede dar forma a la visión del mundo de una persona, así como su sentido de sí mismo. La terapia cognitivo-conductual se basa en la idea de que las personas pueden cambiar su forma de pensar, lo que les ayuda a cambiar su forma de sentir y desarrollar nuevos comportamientos sanos. Existe la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, en español llamada EMDR. Esta terapia utiliza el movimiento de los ojos para ayudar a la persona a concentrarse en los estímulos externos y permitir el procesamiento interno de los recuerdos traumáticos. El tratamiento se realiza en pequeñas dosis a lo largo del tiempo y se ha demostrado que es altamente efectivo para personas cuya angustia no ha respondido a otras terapias. La terapia de exposición prolongada. Muchas personas que han experimentado un trauma se han adaptado evitando cualquier cosa relacionada que les recuerde el trauma. Esta acción de evitar a menudo se interpone en el camino de recuperarse. Enfrentar gradualmente los recuerdos de las situaciones evitadas y explorando los pensamientos y sentimientos asociados con ellas puede ayudar a reducir la angustia. La terapia conductual dialéctica es una intervención clínica que ha sido muy efectiva para adolescentes y adultos que luchan con la respuesta al trauma. Enseña habilidades para ayudar a la persona a reconocer patrones de pensamiento, emociones y comportamientos y aprender técnicas para regular esas emociones intensas y difíciles. Estrategias de autoayuda. Dentro de las estrategias de autoayuda, por ejemplo, está la literatura de autoayuda. Hay libros particularmente útiles que están basados en la terapia cognitivo-conductual. El doctor Albert Ellis es uno de ellos y ha desarrollado algunos libros sobre este tema. En el campo de la resiliencia, el doctor Cyrulnik, por ejemplo, ha desarrollado una serie de libros de autoayuda. Uno de ellos se llama Los Patitos Feos, otro se llama La Terapia de Dios. Dentro de las estrategias de autoayuda es importante el tema de la fe, el tema de la esperanza, el tema del optimismo, el tema de fluir, de limpiar, sanar, armonizar, reparar, fortalecer nuestro carácter. El tema de identificar nuestras fortalezas del carácter y usarlas con más frecuencia ante los retos diarios. Esto último tiene que ver con la psicología positiva, un nuevo campo de la psicología que está revolucionando lo que es el desarrollo del comportamiento resiliente. Así es que ante una experiencia como el trauma, no perder la fe, mantener una actitud de esperanza, hablar, leer ese tipo de literatura que me da respuestas, ese conocimiento, conectarme con un mentor providente, un mentor resiliente, que tenga experiencia útil, conocimiento
y el criterio decisional para conducirme en ese proceso de salir del hoyo. Estas son algunas de las ideas, de las alternativas que tú estás pasando por una experiencia traumática o tú que estás intentando ayudar a quienes pasan por este dolor, les pueden ser de utilidad.